Buenas tardes para todas, para todos. Eu quero empezar pedindo desculpas por el portuñol, que es mi único recurso para me comunicar con ustedes. Y también en nombre del MTCT, que es el Movimiento de Trabajadores Sin Techo aquí de Brasil, agradecer la invitación y decir que la unidad entre las organizaciones de Latinoamérica es muy importante, es fundamental para todos nosotros. La verdad, yo escribí algunas cosas porque pensar en portugués y hablar en portuñol es muy difícil. Entonces, escribí algunas cosas. También quería pedir disculpas por no haber preparado algo más didáctico antes, porque eh, me sorprendió. Nadie esperaba que Víctor fuera lastimarse. ¿eh? Víctor Guimarães, que es un otro coordinador de UniTCT acá en Brasil, lastimou-se em manifestação em Brasília há cerca de 2 dias. Pero el compañero está bien, está un poco herido, un poco herido, pero está bien, fuera de peligro. Bien, me gustaría de empezar con la situación en Brasil, porque la situación actual de Brasil parece que tiene muchas relaciones con el asunto de trabajo de base y de trabajo urbano. La situación en Brasil es muy grave. El gobierno Temer, que representa lo que hay de más atrasado en el país, en Brasil, representa la pérdida de derechos, el enriquecimiento de los ricos, la criminalización de los pobres y también de los que luchan. Eh, Exactamente fue lo que pasó en Brasilia cuando casi 10 compañeros fueron heridos, incluso nuestro compañero Víctor, que estaría acá hoy con ustedes. Por eso nosotros acá en Brasil gritamos fuera Temer y creemos que también en la Colombia, en Argentina, Venezuela, Perú, Chile, Ecuador, todos gritan fuera Temer y por elecciones directas ya acá en Brasil, porque nosotros sufrimos un golpe de Estado institucional. Eh, pero es necesario que se diga que la crisis de hoy acá en Brasil es una crisis que es resultado, además de factores externos, eh, de un proceso, de un modelo que se agota, que se esgota acá en Brasil. Un proceso que comenzó en década de 90, de los 90, con con la implementación del neoliberalismo acá en Brasil, con los gobiernos de Collor de Mello y Fernando Henrique Cardoso, haciendo Brasil absolutamente vulnerable desde el punto de vista económico y también político, delante de la influencia de las grandes corporaciones, eh, de los grandes bancos, ¿no? Y el proceso que es los gobiernos del PT, ¿eh? El Partido de los Trabajadores, a pesar de producir algunos avances sociales importantes, no alteró el rumbo del país desde el punto de vista económico y también político, a pesar de los avances sociales limitados de los gobiernos del PT.
Y eso, como hablé ahora, eso tiene muchas relaciones con nuestro asunto, que es el trabajo urbano, el trabajo, específicamente el trabajo del MTST. Porque la izquierda tradicional acá en Brasil, y yo creo que también en muchas otras partes, yo creo que de cierta forma también en Colombia, la izquierda más tradicional, los partidos, los sindicatos y otras organizaciones, se quedaron en su mayoría acostumbradas a una dinámica que las impidió de actuar sobre las grandes transformaciones eh, ocurridas en la vida urbana en las últimas décadas. ¿Sí? Un poco por los dogmas tradicionales de la izquierda, un poco por estar desconexo de la realidad de las mayorías urbanas, los más pobres. Además, la llegada del PT acá en Brasil, eh, al gobierno central de Brasil, hizo que parte de la izquierda, eh, gran parte de la izquierda, quedara presa a la idea de que los cambios sociales necesarios para acá, para nuestro país, podrían ser realizados por un gobierno, solamente por un gobierno progresista, que era solamente tenermos un gobierno progresista, un gobierno de izquierda, que las transformaciones ocurrían. Y mismo con una lógica económica perversa, desigual y segregadora, ¿no? Cada vez más perversa, cada vez más desigual. Entonces, la realidad comprobó que eso no es posible, ¿no? Entonces, nosotros quedamos mucho tiempo rehenes de un proyecto electoral en una estructura política que privilegia las minorías dominantes, minorías de las clases dominantes de Brasil. Y toda la energía colectiva, la energía social que eh, fue necesaria para construir el PT desde la década de los 80, energía de calle, energía de movilización, energía de las luchas sociales, de los paros, de las huelgas, toda essa energia foi canalizada para as instituições, ¿sí? E se foi alejando de los trabajadores, alejando de los territorios, alejando del movimiento operario, en cuanto, eh, en cuanto la energía, como dijo, la energía fue canalizada para ganar aparelhos sindicales, ganar mandatos parlamentarios y los lugares de trabajo, los territorios, el trabajo de base, más específicamente, fue ficando alejo, ¿no es eso? Por lo tanto, en los años de los gobiernos de Lula acá en Brasil, a pesar de algunos avances sociales, como dijo, la movilización social fue desestimulada. Y creo que el proceso del gobierno de PT acá en Brasil se asemeja a otros procesos en América Latina, de gobiernos ditos progresistas, de gobiernos ditos de izquierda, que, eh, que tornan o convierten-se en gobiernos alejos de los trabajadores, alejos del pueblo. Por lo tanto, justamente essas movilizações foram desestimuladas porque Lula, justamente porque Lula proponia ao Brasil
proponía al Brasil un pacto imposible entre ricos y pobres. Un pacto que en un país como Brasil es absolutamente imposible de realizar. Un pacto entre ricos y pobres. Como podemos ver acá en Brasil, con el fin del crecimiento económico en 2015, hemos visto que los ricos brasileños continúan controlando todas las estructuras del país, sea estructuras económicas o políticas o del poder de la justicia. Continúan controlando todas las estructuras y que, concluyendo, solamente un gobierno progresista no es capaz de construir los cambios necesarios para que las mayorías tengan acceso a dignidad. Entonces, la pregunta es, ¿cuál sería entonces nuestro papel, nuestra función en este contexto? Las organizaciones populares urbanas existen porque la vida urbana no es buena para la mayoría del pueblo. Acá en Brasil, y creo en Colombia también, en toda América Latina, la vida urbana no es buena para la mayoría de la población. La vida urbana no es buena porque no es buena para la mayoría del pueblo, porque cada vez más vivir en la ciudad solo es posible para quien puede pagar. Solo es posible para quien puede pagar. Movilidad o el ocio o cualquier cosa, cualquier cosa. Las ciudades son cada vez más mercantiles y la América Latina adentra a ese mundo de mercantilización de los grandes centros urbanos, especialmente a partir de la década de los 90. Además, acá en Brasil, somos un país que ha tenido más de 300 años de esclavitud, 320 y pocos años de esclavitud, y que preserva una de las mayores desigualdades raciales y sociales del mundo. Somos, el Brasil, uno de los países más desiguales del mundo. Y también uno de los países donde el racismo es más grave. Nuestras ciudades respiran sangue negro de la violencia policial, del genocidio, y respiran también la segregación, la desigualdad. Así, el trabajo de base urbano para nosotros es el proceso de movilizar al pueblo de las periferias urbanas, de los barrios, de las favelas, como llamamos acá, favelas, que son este pueblo, son las mayorías urbanas. Y quien más sufre con la ciudad capitalista, con los males de la ciudad capitalista, con los males de la mercantilización de la ciudad. Entonces, trabajo de base, el primer objetivo del trabajo de base es movilizar las mayorías urbanas. Movilizar para conquistar avances reales, como el derecho a la vivienda, como en caso de MTST, pero también para hacer crecer la participación social en la vida pública del barrio, de la ciudad y del país.
y empoderar o tentar empoderar las mayorías, construir lo que llamamos el poder popular, participación social en la vida pública para empoderar, para construir el poder popular. Pero, ¿cómo movilizar? ¿Cómo es, cómo es que hace, cómo se hace para movilizar al pueblo, las mayorías? En general, las personas se movilizan por algo que creen necesario, sea material, sea concreto o sea subjetivo, espiritual. Ah, ¿Quién lucha como nosotros acá? ¿Quién lucha por vivienda? ¿Quién lucha también? ¿Quién lucha, por ejemplo, contra la violencia de la policía? Lucha por sobrevivir, lucha eh, por algo absolutamente básico, que es el derecho de proseguir vivo, sobrevivir. Es decir, las organizaciones populares deben involucrarse en la lucha por la supervivencia, no sé cómo dije en español, eh, esta lucha por sobrevivencia que forma parte de la realidad de nuestras ciudades. Eso nos parece el primer paso del trabajo de base es involucrarse de las necesidades populares, de necesidades de sobrevivencia del pueblo. Y las luchas por vivienda, por transporte público, contra la violencia policial, así como iniciativas populares de generación de renda, de ingresos, me parece, son los procesos con mayor potencial de movilización, porque el pueblo de las periferias, el pueblo de favelas, el pueblo de barrios pobres, necesitan sobrevivir, necesitan empleo, necesitan ingreso, necesitan vivienda, necesita movilidad. Entonces, son los procesos con mayores potencial de movilización. A partir de esos procesos es que se puede llegar a construir una fuerza social y política capaz de interferir en la coyuntura, del país y forzar cambios, forzar transformaciones sociales. La experiencia del MTST se centra principalmente en la lucha por la vivienda a través de las ocupaciones urbanas. Pero el MTST, nosotros hacemos la lucha por vivienda, las ocupaciones, como forma de actuar en la realidad urbana e ir más allá para luchar por mejores condiciones de vida y crear más lazos colectivos, identidades colectivas, acciones para superar la lógica mercantil de las ciudades. ¿Y cómo hacemos? La lucha por la vivienda en Brasil es una de las más necesarias, de las más importantes, porque acá hay más de 20 millones de personas que no tienen vivienda, a más de 20 millones de sin techos en Brasil. Creo que es un número absurdo. Quando ocupamos um terreno, desafiamos a lógica urbana que privatiza a cidade e também
producimos un espacio de reconstrucción de valores colectivos y sociales, un espacio diferente de los espacios cotidianos de la ciudad, un espacio de reconstrucción de valores colectivos, de valores sociales. Y el mejor ejemplo que conozco de esto son las cocinas colectivas construidas en las ocupaciones del MTST acá en Brasil. Son cocinas colectivas donde se preparan alimento, pero también donde se convive con nosotros. Nosotros ocupamos latifundios urbanos, grandes extensiones de tierra vacías que estén cerca de barrios pobres. Es un principio de la MTST. Nosotros no ocupamos, en general, claro, no ocupamos al centro de las ciudades. Ocupamos cerca de los barrios pobres, cerca de las periferias, cerca de donde están las mayorías urbanas, las mayorías que son víctimas del crecimiento caótico de las ciudades. Lo hacemos a partir de líderes de los barrios que legitiman la ocupación, lideranzas, no sé, líderes de unidades, líderes de los barrios que legitiman la ocupación. Así es que miles de personas llegan a las ocupaciones buscando vivienda y eso se convierte en un polo de resistencia en la ciudad. A cada ocupación, a cada proceso de ocupación, miles de personas buscando vivienda, pero también buscando mejores condiciones de vida. A lo largo de los años, con decenas o centenares de ocupaciones, el movimiento se convierte también, y se convirtió acá en Brasil, en una fuerza política en la ciudad. Além de un polo de resistencia popular en la ciudad, que son las ocupaciones, también el propio movimiento en cuanto a organización política convierte-se también en una fuerza capaz de interferir desde afuera hacia adentro, afuera de las instituciones que digo. Entonces, la cantidad de ocupaciones, la cantidad de luchas por la ciudad convierten el movimiento en una importante fuerza política que disputa la ciudad, que desafía los poderosos de la ciudad. Esto, para nosotros, significa que es necesario estar cerca del pueblo, cerca de los barrios, cerca de lo cotidiano de los barrios pobres, para saber sus necesidades y sus motivaciones. Construir salidas colectivas para la crisis urbana, que comprueban que la organización popular es más eficaz que el mercado. Eso es para nosotros un objetivo de la lucha urbana. Comprobar que nuestra organización, la organización popular, la organización de base, es más
eficaz, mais efetiva do que o mercado. E, por supuesto, que mais, mais alegre também, de menor sofrimento. Solo para nosotros, solo con un trabajo cotidiano y conjunto con el pueblo marginado, que es posible encontrar un camino alternativo al capitalismo que destruye nuestras vidas. Es lo que intentamos hacer aquí en Brasil desde 1997, aquí en Brasil, que es a través de la lucha por vivienda, intentar construir también el poder popular. Bueno, creo que era lo que podría hablar por ahora y nuevamente lo siento por el portuñol. Espero que todos tengan comprendido, tengan conseguido escuchar y comprender. Y muchas gracias. Vale, listo, Guillermo, muchas gracias. Entonces abrimos las intervenciones a las reflexiones, preguntas, opiniones que quieran compartir las ciudades. Quien se vaya animando, entonces abre el micrófono y hace su intervención. Y acá también en Cali, las compañeras, los compañeros que están en el auditorio, para que se animen a hacer alguna intervención. Entonces, ¿quién quisiera arrancar? ¿Alguna ciudad? ¿Nadie? ¿Nadie? Hola. Bueno, Hola. ¿quién? Medellín tiene una intervención y luego sigue acá otra intervención de Cali. Entonces, Medellín, arranca. Bueno, Hablen despacito, ¿ok? eso. Buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros, pues, a partir como de la discusión que estabas planteando, nos preguntamos mucho, pues desde el Congreso de los Pueblos Valle de Aburrá, lo institucional. Entonces, siempre desde lo institucional, si bien el poder popular es lo que, digamos, el principal objetivo en el trabajo urbano, siempre nos ha llamado mucho la atención, bueno, ¿y lo institucional qué? En esa medida nos preguntamos, pues desde el trabajo que ustedes hacen, desde lo institucional, ¿qué estrategias se han pensado? Por ejemplo, acá en Medellín y en el país, los planes de ordenamiento territorial son la forma como las administraciones, por ejemplo, de la ciudad, privatizan la ciudad. En esa medida, para nosotros siempre ha sido, pues siempre ha sido un cuestionamiento de cómo nos podemos o cómo podemos incidir en esos planes de ordenamiento territorial que se construyen en las ciudades. Entonces la pregunta es más o menos, ustedes, como el Movimiento Sin Techo, ¿qué estrategias han pensado en lo institucional? ¿Quién me hago entender? Disculpa, pero el micrófono parece que no conseguí escuchar todo. A ver. Sí, no, mi pregunta es pues en el país, pues en Colombia, siempre pues, las instituciones han aplicado lo que se conocen como los planes de ordenamiento territorial.
Con esas figuras, pues lo que buscan de cierta forma es lo que tú mencionabas sobre privatización de la ciudad o mercantilización de la ciudad. Mi pregunta es, ustedes desde Brasil en específico, ¿cómo se han pensado su estrategia de lucha en lo institucional? Ok, yo respondo ahora o espero para otras intervenciones. Yo te propongo que vayamos respondiéndolo para que así se vayan animando también Ok. otras preguntas, ¿vale? Sí, sí. Sí, ahora mi portuñol será un tanto peor, porque yo tengo que pensar y hablar, entonces es muy difícil para mí. Ah, bien, eh, desde el punto de vista institucional, nosotros creemos que eh, es, hay, hay un camino a percorrer, pero la izquierda brasileña se acostumbró durante mucho tiempo eh, a tornar el camino electoral institucional como el único camino a ser percorrido. Entonces, el trabajo de base, el trabajo cerca del pueblo, como dijo, fue secundario para la izquierda brasileña. Entonces, acá es un problema central. Eh, pero eso no significa que nosotros despreciamos la institución. Al contrario, acá en Brasil estamos en proceso de unificación con diversos sectores que incluyen sectores del Partido de los Trabajadores, del PT, sectores eh, de otros partidos de la izquierda y movimientos sociales y una frente llamada Povo Sem Medo o Pueblo Sin Miedo, ¿sí? Que es acá, o acá. Pueblo Sin Miedo, que es una frente de movilización, una frente de luchas, de enfrentamiento en las calles, pero también es una frente que reflete, que piensa sobre la institucionalidad. Y nosotros creemos que en un futuro breve, acá en Brasil, nosotros tenemos que pensar con más calidad la intervención institucional, la intervención electoral también. Pero en este momento de la historia brasileña, el papel, la función de la izquierda es ir para las calles, ir para el enfrentamiento, hacer el trabajo de base, para acumular fuerza, para enfrentar, desafiar los poderosos de Brasil que se encastelaron en poder. ¿Ok, Medellín? Sí, bueno, buenas tardes. Desde acá, desde Cali, me presento. Mi nombre es Isabela Izquierdo. Yo hago parte del proceso nacional Identidad Estudiantil y mi compañero Miguel Giraldo, que también hace parte del proceso nacional. Tenemos dos preguntas. Vamos a iniciar con la de mi compañero y después de él, pues pasaría yo a pedir también la palabra para otra. Bueno, buenas tardes, Guillermo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mi pregunta iba más como por el sentido de cómo el movimiento Sin Techo ha hecho para continuar o sostener la militancia activa, incluso después de obtener las casas mediante las ocupas. O sea, cómo ha hecho para que la obtención de de las casas no sea el fin, sino seguir en la lucha por la vida digna. Uh-huh.
¿Es claro? ¿Nos entendiste? Sí, es claro, es claro. Bueno, Sí. gracias. Gracias. Bueno, esto es uno de los mayores desafíos del MTST, porque en cuanto es un movimiento sin techo, la la proposición del movimiento es luchar por la vivienda. Y las personas que participan del movimiento en la vivienda, por supuesto. Entonces, cuando llegamos a la conquista de la vivienda, es un gran desafío hacer con que la vivienda no sea el fin de la lucha. Entonces, desde siempre, desde el primero contacto con las personas para construir una ocupación, para construir la lucha por la vivienda, tratamos de avisar para todos que el MTST no es simplemente, no es solamente un movimiento de lucha por vivienda, sino que es un movimiento de lucha por derechos, de lucha por dignidad. Y que acá en Brasil, solamente vivienda, no, con vivienda solamente no se garante la dignidad, no se garante mejores condiciones de vida. Entonces, hay que trabajar en otras frentes de lucha. Lucha por la educación, lucha por movilidad, lucha contra la violencia policial. Creo que en los barrios pobres de Brasil hay faltado, no hay faltado motivaciones para luchar. Entonces, el grande, la mejor respuesta para su pregunta es la realidad urbana de Brasil. Entonces, cada lucha, cada paso que hemos dado, nuevos desafíos sí pueden, nuevas luchas, nuevas motivaciones. Es la mejor respuesta para su pregunta, la realidad urbana desigual, segregadora y absurda del Brasil. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Ahorita iría mi pregunta que va más en vía de preguntar como cuáles son esas otras características que se tienen en las ocupas, aparte, digamos, del elemento de las cocinas, que es un elemento cohesionador que junta a la gente. ¿Qué otras características hemos notado en esos espacios y momentos de ocupa que son como propios de la sociedad urbana que llega y participa en estos espacios? Sí. Duas cosas se juntan en una ocupación. Una es la necesidad de la vivienda, que es obvia. Otra es la necesidad de vivir colectivamente. Inacreditablemente, nosotros, seres humanos, tenemos, ¿no? Contra la lógica del capital, nosotros tenemos la necesidad de vivir socialmente, de vivir colectivamente. Y esta necesidad de vivir colectivamente provoca momentos únicos, momentos especiales en las ocupaciones. Las cocinas comunitarias, las cocinas colectivas, como dijo, son un ejemplo de cómo personas buscan, personas buscan la vida colectiva, la vida social. Pero no apenas, no solo las cocinas. También en las reuniones que hacemos, también en las luchas, también en otros momentos
que el proceso de ocupación desencadena. Para nós, yo creo, la ocupación es un momento completamente, un momento de ruptura en la vida de sufrimiento, de opresiones que las personas están acostumbradas. Cada vez que participan de una ocupación, cada vez que hacen una marcha para el centro de la ciudad, cada vez que hacen un enfrentamiento con la policía, cada vez que gritan unidos, todas las voces, cada vez que esto ocurre es como una ruptura, un trayecto de vida que muchas tristezas, mucho sufrimiento, y que una ocupación que es la busca por la vivienda, pero también es la vida social reactiva, reactivada por la ocupación, hacen con que las personas resignifiquen, o sea, resignificar sus vidas. Claro, ¿no? Sí, Cristina, Guillermo, ya. Bueno, acá hay una pregunta, espérate que es que estamos revisando el chat, porque hay una pregunta de un compañero que no tiene micrófono, entonces no puede hablar, y la sí, escribió por acá. Dice así: eso, chat, sí, sí. ¿qué opinión le merece 3 situaciones particulares de América Latina sobre los gobiernos progresistas como Brasil, Argentina y el gobierno revolucionario de Venezuela, teniendo en cuenta los análisis ya hechos en América Latina sobre la pérdida de gobiernos progresistas? ¿Podría hacerse una diferenciación entre el respaldo popular en elecciones y respaldo de trabajo de base en una lucha estratégica que justifique la resistencia que hoy tiene Venezuela y las derrotas anticipadas o previstas en otros lugares de la región? Esa es la pregunta, Guillermo. Sí, la pregunta es muy clara. Hay una diferenciación, sí, entre los procesos de Brasil, de Argentina, Venezuela y otros, porque al menos acá en Brasil, no, no logró el gobierno progresista de Lula, de Dilma, no logró un respaldo popular en las calles, porque, como dijo, todo el gobierno, desde 2003, todo el gobierno proponía un pacto imposible, un pacto silencioso y armónico entre ricos y pobres. Y eso acá en Brasil es imposible. Y yo creo que en todo el mundo es imposible. Entonces, la proposición del gobierno, la proposición de Lula es un pacto que no puede se efectivar porque las castas dominantes, las clases dominantes brasileñas son resultado de 320 años de esclavitud y mantienen la ganancia, mantienen el egoísmo, mantienen sus principios de riqueza por riqueza. Entonces, es muy probable que acá en Brasil a ausência de respaldo popular em las calles, o pouco respaldo popular pelas calles, das ruas, tenha relação direta com a ausência de política de participação popular durante os governos do PT. Me parece, eu creio, mesmo
a distancia que en Venezuela, por ejemplo, fue diferente. En cuanto sufría ataques externos, ataques de economías centrales de Estados Unidos y Europa, el chavismo trabajaba con la movilización, trabajaba con la participación popular, y eso ahora ahora se avista en la Venezuela cuando las calles protegen el gobierno. En Argentina, me parece, en Argentina el proceso es más parecido con el proceso brasileño do que con el proceso venezolano. Cuando un gobierno progresista propone para la sociedad un pacto imposible, un pacto que nosotros acá en Brasil llamamos pacto do ganha-ganha, ¿no? Gana-gana, que es los pobres ganan un poquito, pero los ricos ganan muchísimo, ¿no? Ese pacto acá en Brasil y también en Argentina fue posible durante algunos años porque el crecimiento económico de esos países era suficiente para mantener el pacto de ganha-ganha, de gana-gana. Pero después de la crisis, acá en Brasil especialmente, hemos visto que este pacto es un pacto y ese modelo de conciliación, ¿no? El modelo de pacto entre clases opostas, es un modelo agotado, es un modelo derrotado, ¿no? Entonces, parece que nosotros tenemos un contexto, una coyuntura que se parece, que se asemeja, pero con algunas importantes diferencias. De cualquier manera, parece que el trabajo de base, parece que la proximidad, el posicionamiento cerca de las mayorías es nuestra estrategia fundamental, sea en Brasil o en Venezuela, en Argentina o en Colombia. Porque es la tarefa, es la función de la izquierda popular. Estar cerca del pueblo, cerca de las necesidades, cerca de las motivaciones del pueblo. ¿Listo? Bueno, hay una pregunta de Popayán y luego otra pregunta también desde el chat. Entonces, abrimos el micrófono para Popayán y luego leemos la pregunta del chat. Bueno, buenas tardes. Mi nombre Buenas tardes. es Julián, hago parte de los procesos urbanos de Popayán y de la Asociación de Vivienda Hogar Digno Hogar. Mi pregunta va, digamos, en vía en las lecturas decía que el MTST, digamos, ya es como una fuerza importante urbana en Brasil. Y pues mi pregunta era, digamos, a medida que han ido creciendo, ¿cómo ha ido cambiando su forma organizativa? Y en estos momentos, pues, ¿cuál es? Y también frente, pues, como a la toma de decisiones. Y también el otro era, digamos, aparte, digamos, de las ocupaciones, digamos, como el intercambio de saberes que se da ahí, que si hay, digamos, espacios de formación política dentro de las ocupaciones. Gracias. Sí, Cristina,
Dime, ¿se comprendió, Eh, Guillermo? sí, 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 comprendí. Pero hay otra pregunta en chat de Javier Restrepo. Sí, esa es la Y segunda. Esa es yo la no, otra no, pregunta. sí. Entonces, hagamos lo siguiente. Respondamos la de Popayán y luego abordamos la pregunta del chat. Ok. ¿Te parece? Sí, Para no perder la palabra de Popayán. tranquilo. Vale. Eh, sí, ah, primero que el movimiento, el MTST, tuve un crecimiento reciente, un crecimiento en los últimos años. A pesar de ser un movimiento que existe desde 1997, pero solamente eh, después del Mundial de 14, Mundial de 7-1, ¿no? Es que el, el MTST creció en las ciudades brasileñas. Entonces, es todo eh, muy reciente, muy nuevo para nosotros que construimos el MTCT hace muchos años. También la forma organizativa es novidad, una novidad organizativa, que es lo que nosotros debemos nos dedicar para construir algo más complejo, más total también, porque solamente la estructura que el movimiento tenía antes de 2014, solamente aquella estructura no es suficiente para ofrecer las respuestas organizativas que el movimiento tiene hoy, 4 años ya después. Entonces, las instancias de decisión, la formación política del movimiento, los diversos sectores del movimiento, la política que llamamos acá de autosustentación, que es política de alto financiamiento. Todo eso es una novedad que estamos discutiendo, que estamos eh, tentando lograr algo más complejo, algo más próximo do que algo que nos deje más próximo do que el tamaño del movimiento demanda. Sí, en las ocupaciones nosotros hacemos formación política, no solo en las ocupaciones, también en otros espacios del movimiento. Hacemos formación política justamente para que possamos, para que podamos dialogar con el pueblo la necesidad de luchar para allá de las viviendas. Essa é uma das funções da formação política em MTST. Também para dialogar com a realidade política do país. O Brasil vive um verdadeiro, como digo, caldeirão. O Brasil vive, como digo, um momento especial da política, da realidade política do país. Né? E isso faz com que, mesmo os setores que antes não discutiam política, agora querem discutir política.
quieren participar políticamente, quieren dar opiniones. Entonces, es un momento muy fértil, no sé si es claro. Es un momento muy rico para hacer formación, para dialogar con el pueblo, para estar cerca de los dilemas populares y de las necesidades. Entonces, es un poco eso. Y sobre la pregunta de Javier, ¿puede decir? Sí, sí. Si quieres, la leemos para que la puedan conocer todos y todas. La pregunta Sí, dice, ¿qué reflexiones frente al método de... bueno, primero dice, actualmente nosotros hemos venido dando unas discusiones sobre la construcción de movimiento urbano. Anteriormente usted realizó unas reflexiones que recojo de la siguiente manera. El primer objetivo del trabajo de base es movilizar las mayorías urbanas, empoderarlas, construcción de poder popular. El primer paso del trabajo de base es identificar las necesidades de las mayorías. El movimiento urbano debe ser la principal fuerza política que dispute la ciudad, que confronte con las élites. Respecto a esto, ¿qué reflexiones frente al método de trabajo de base tiene según su experiencia en Brasil? la pregunta muy compleja, muy difícil, pero eh, los métodos de trabajo de base eh, están, están relacionados con, como dijo, las necesidades de las mayorías. Sí. Entonces, eh, las mayorías viven en las periferias urbanas, en las favelas, en los barrios pobres, territorios donde la criminalidad, la actuación de grupos de narcos y otras fuerzas sociales, otras fuerzas políticas son muy intensas, muy fuertes. Esa es una de las más difíceis. Eh, es uno de los mejores desafíos de la lucha urbana y del trabajo de base en las ciudades. Nosotros estamos acostumbrados a buscar conexiones entre las necesidades populares y las posibilidades de actuación, la posibilidad de intervir desde el punto de vista de la acción directa. Entonces, la ocupación por la vivienda es una acción directa, pero también es una oportunidad de realizar un diálogo con un barrio inteiro, con una ciudad inteira, y apresentar en este diálogo, apresentar un punto de vista sobre la ciudad, apresentar para el pueblo un punto de vista sobre la realidad del país, de la ciudad, de los barrios, de la ciudad, del país, ¿no? Entonces, es muy difícil refletir sobre el trabajo de base sin que esté en las calles, sin que esté en los barrios. Ese tema de trabajo de base es, creo, uno de los más difíciles de ser tratado teóricamente. Parece-me que teóricamente acá en Brasil hay una serie de producciones teóricas acerca
de trabajo de base. Pero a mayoría de las producciones teóricas son perdidas en tiempo, en espacio, en realidad, en la realidad, ¿no? Entonces, parece que el trabajo de base es sí principalmente un desafío práctico, un desafío de los militantes de las organizaciones populares, que más do que una receita, más do que una fórmula, necesita de manos, de pies, de fuerza, de movimiento, para que exista enquanto una experiencia, para que exista enquanto una realidad. Entonces, el trabajo de base es una necesidad de las organizaciones populares, pero es una necesidad de la realidad, de la práctica, mucho más do que una necesidad de reflexión, mucho más do que una necesidad de debates. Pues, es necesario que las organizaciones, es necesario que los militantes, es necesario que los activistas practiquen el trabajo de base, experimenten el trabajo de base para, para que se pueda lograr nuevas experiencias que logren misiones del trabajo real, del trabajo territorial. Bueno, eso que estás diciendo es muy importante. Va siendo como también un punto de conclusión y de llegada importante de esta conversa, de esta segunda clase virtual. ¿Hay alguna otra pregunta de otras ciudades con relación a lo que se está planteando? ¿Alguna intervención, reflexión o pregunta? Hola. Hola. Hola a todos y todas de Medellín. Medellín otra vez, listo, vale, Medellín. Nos causa pues como cierta curiosidad el proceso de ocupación en los barrios periféricos de la ciudad y cómo ese proceso de ocupación tiene la relación que tiene con la propiedad privada, cómo se da esa, digamos, en cierta medida esa confrontación con el tema de la propiedad privada. Yo no hablo despacito, pero si yo entendí, yo quiero saber sobre la relación entre la ocupación y la propiedad privada. ¿Eso? Sí, era por ahí la pregunta, Guillermo. Ok. Bueno, cuando las personas buscan una ocupación, buscan no la revolución, buscan no la emancipación, buscan no la transformación completa. Cuando las personas buscan una ocupación, buscan por la vivienda. Y es el movimiento, es la organización popular que tiene el desafío de ir allá. Entonces, es un otro y diferente desafío dialogar con el pueblo para discutir el papel, la función de la propiedad privada en la sociedad, en la ciudad. Pero, por un lado, es muy difícil, por otro, nem tanto, por otro, no es tan difícil, porque las áreas ocupadas, los terrenos, los latifúndios urbanos que ocupamos,
expresan o demonstran la falencia, no sé si es claro, la falencia del modelo de ciudad que el capitalismo ofrece. Entonces, cuando hay un terreno na área vacía, sin ninguna función social, sin ninguna utilización para fins públicos, es obvio que las personas cuestionan, porque miles no tienen vivienda, miles viven en las calles, miles viven de alquiler. Entonces, es obvio que la propiedad privada, con fins de especulación, la propiedad privada utilizada para especulación es cada vez más, acá en Brasil, ilegítima. No sé si también es claro, ilegítima. ¿Sí? No sé. Vale. Guillermo, tenemos una última pregunta de Barranca Bermeja, y vamos con estas intervenciones ya amarrando para lograr algunos puntos de llegada de la conferencia. Entonces, Barranca, Jessy. Hola Guillermo, buenas tardes y buenas tardes a todos los compañeros y compañeras. Mi pregunta va como en base a cómo el movimiento Sin Techo de Brasil afronta las diferentes dificultades que también hay en Brasil, como las hay en Colombia, que no sean directamente con el tema de vivienda. Yo no sé si estoy hablando muy rápido, Claro. Un ejemplo de ello sería, por ejemplo, la ciudad donde vivo, Barranca Bermeja. Es una ciudad capital petrolera de Colombia y tiene problemas alrededor de ello, como por ejemplo un proceso también que se lleva en Popayán, que es muy chévere, muy parecido al de ustedes, que es Hogar Digno Hogar. Básicamente, como tú lo decías, en las necesidades que se dan en cada territorio. Entonces, mi pregunta va más como, ¿cómo están afrontando el MST de Brasil esas diferentes dificultades que pueden haber allá? Gracias. Gracias. Acá en Brasil tenemos un país continental, un país muy grande y que obviamente que los problemas de las ciudades brasileñas son también problemas muy diversos, muy diversificados. Entonces, acá donde moro, que es Rio de Janeiro, uno de los principales problemas sociales de la vida urbana es la violencia policial. El movimiento acá de Rio de Janeiro, que no enfrenta, que no organiza sus bases, no organiza sus militantes para enfrentar la violencia policial, no logra suceso en Rio de Janeiro. Es una cuestión central. Entonces, por eso que en MTST discutimos la necesidad de ir para allá de la lucha por vivienda, porque en algunas ciudades la lucha por vivienda no es suficiente, no es a que tiene mayor potencial movilizador. Otras cuestiones, otros problemas son más difíciles, son más necesarios de enfrentar en la realidad. Entonces, como dijo, el más importante es conseguir lograr estar cerca de los problemas populares, estar cerca de las necesidades del pueblo, para que se pueda
para que se pueda leer con más facilidad, leer con más tranquilidad cómo interferir en la realidad urbana. Entonces, me parece, creo que el problema acá de Río o el problema de tu ciudad tiene significativas diferencias, pero o que hay de necesario y de común entre nuestro movimiento y la organización de ustedes es que necesitamos estar cerca de los pobres, cerca del pueblo, para entender y también para hacer cosas en conjunto, colectivamente. Bueno, Guillermo, también como para acabar, la manera en la que pues usted nos ha explicado que se ha llegado como a esas personas y a esos territorios es por medio de, primero, como lo decía el otro compañero, la identificación de las necesidades de las mayorías, pero también por medio de líderes barriales y líderes sociales. Sabemos que para los movimientos sociales y políticos el tema de la comunicación que tenga un gran alcance es muchas veces un problema porque no contamos con los medios masivos de comunicación. Mi pregunta es, ¿qué otras formas de llegar a las mayorías usa el MTST que le sean especialmente eficaces? Sí. Casi que olvídome de hablar sobre la comunicación. Muchas gracias. La comunicación es central. Las redes, la internet, es central. A pesar de la mayoría de la población brasileña no accesar la internet. 100 millones de brasileños no accesan la internet, que es la mitad de la población brasileña. Mesmo assim, la utilización de las redes sociales, de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, de YouTube, son herramientas absolutamente necesarias para construir pontes, conexões entre ciudades diferentes, entre militantes y también entre la organización y el pueblo. Cada vez más es necesario que la organización política, el movimiento social, el sindicato que sea, el partido que sea, utilicen de herramientas de comunicación. Acá en Brasil tenemos una organización amiga, una organización aliada, que es Mídia Ninja. Y Mídia Ninja es acá en Brasil, sin duda, una de las principales experiencias de comunicación popular. Mídia Ninja. ¿Comprendeu? Mídia Ninja, ¿no? ¿Comprendeu? Eso, essa mídia ninja é uma das principais experiências de comunicação popular e que acá em Brasil tem sido muito útil para a luta, muito uma ferramenta de comunicação entre várias frentes, entre diversos movimentos, organizações e que tiene convertido-se em um polo de resistência também de las redes, sendo que temos um monopólio também em las redes, um monopólio também de la informação acá em Brasil. Quem desafia o monopólio hoje é o Mídia Ninja, que é uma organização aliada do MTST. Vale. Claro. Sí,
Bueno, Guillermo, con esto digamos que ya podemos ir encontrando algunos puntos de llegada. Contarte también que estas reflexiones que nos hace son muy importantes para el proceso de formación de la Escuela Falsborda, pero también para los procesos organizativos que estábamos participando de este curso, porque justo quienes estamos hoy en esta videoconferencia somos personas referentes que dinamizamos trabajo en las ciudades. Entonces, desde nuestro proceso organizativo en diferentes ciudades en las que estamos, venimos pensándonos esto de lo que implica la ciudad, primero la ciudad y todo lo que atraviesa esa construcción de ciudad en términos de problemática, de características, de ese sujeto urbano que además es un sujeto complejísimo, y lo que va haciendo la ciudad en el marco también de la configuración del modelo económico, esa ciudad neoliberal que tiene que responder también a unas lógicas y a unas, a unas características que el mercado, digamos, que va necesitando. Entonces, hoy quienes dinamizamos trabajo en las ciudades, nos estamos preguntando muchísimas cosas, por esa misma categoría de ciudad, pero también por cómo hacemos trabajo en esas ciudades con ese sujeto urbano tan complejo, pero también cómo construimos poder popular, si nuestra apuesta es por la dignidad, si nuestra apuesta es por los derechos, si nuestra apuesta es por la justicia, por la equidad, contra el capitalismo, precisamente cómo se hace para hacer construcción de poder popular en toda esa maraña y en toda esa complejidad que implica el trabajo en las ciudades. Tú hacías una apreciación muy importante y es que precisamente esto del trabajo de base urbano, pues es muy difícil teorizarlo. Podríamos escribir 1000 libros o se podrían sacar 1000 tesis,